tardes. Sean todos bienvenidos. Mediante el presente encuentro vamos a estar desarrollando los elementos referidos al módulo 1 de la asignatura Impuestos 2. Es importante destacar que mediante el desarrollo del contenido programático de Impuestos 2, nosotros vamos a estar haciendo referencia, en primer lugar, a los impuestos indirectos. Bien, en el marco que nos dedicaremos a través del módulo siguiente al estudio de uno de los impuestos indirectos más importantes dentro del ámbito tributario nacional, como lo es el impuesto al valor agregado. De modo que es importante entonces comenzar por definir qué son esos impuestos indirectos. Y llamamos entonces impuestos indirectos a esos impuestos que los ciudadanos pagan al consumir bienes y servicios. Se incluyen en el precio de venta de los productos o en las prestaciones de servicios. Son los llamados impuestos que una persona debe pagar por el hecho de consumir o utilizar algo, que a diferencia de los impuestos directos, como por ejemplo es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, y el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, podemos decir entonces que en este impuesto indirecto es un impuesto en el que se cobra o se paga en un mismo porcentaje, por igual para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos o poder adquisitivo. Mientras que en el caso de los impuestos directos se diferencian en que sí toman en cuenta la capacidad contributiva de la persona, su capacidad económica y que no grava por igual para todas las personas. Mientras que en el caso de los impuestos indirectos, se cobra por igual a todos los ciudadanos sin importar su nivel de ingresos. Además, pues constituyen desde el punto de vista de la recaudación nacional unos impuestos que son más fáciles de recaudar y pues se encuentra menos resistencia ya que son pagados cuando se compra un bien o se adquiere un servicio. Bien, y además pues constituye una fuente significativa de ingresos públicos, lo que significa entonces que estos impuestos indirectos pues son más simples que los impuestos directos porque se pagan en virtud de ese poder adquisitivo de cada vez que se compra un bien o se recibe un servicio y en la misma cantidad para todos. Aquí el hecho gravable va a ser el consumo, la adquisición del bien o la recepción de ese servicio y en el cual todos, independientemente del poder adquisitivo, siempre y cuando consuma ese bien o reciba ese servicio, va a pagar ese impuesto indirecto. De modo que no se cobra directamente sobre los ingresos de la persona ni sobre su patrimonio, sino que está incluido en el precio de lo que se compra. Es decir, que el impuesto indirecto es un impuesto que todos pagamos en calidad de consumidores. Si usted, por ejemplo, va y compra una computadora, esa computadora va a incluir un impuesto indirecto, como es el caso del impuesto al valor agregado, ¿bien? En el cual, pues, el proveedor lo que está haciendo es percibir ese impuesto para luego enterarlo al Tesoro Nacional. Por lo tanto, siempre lo va a terminar pagando el consumidor, ¿bien? O el comprador del bien o el receptor del servicio. Podemos decir que este tipo de gravamen afecta a los ciudadanos en el mismo porcentaje, que además la cantidad que va a pagar vendrá determinada por lo que se consuma. De modo que el impuesto indirecto, que va a estar formando parte de toda la cadena de comercialización, desde su fabricación, desde su distribuidor, desde la venta al detalle, hasta llegar al consumidor final, el cual debe soportar ese impuesto, ya que grava el consumo como tal. Es importante entonces tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de los impuestos indirectos, pues simplemente tenemos que cancelarlo al momento de comprar el bien,
pero la responsabilidad sería en todo caso del vendedor o del proveedor de ese bien, quien entonces una vez que actúa como perceptor de ese impuesto, es a quien van a hacerle las obligaciones tributarias en función de haber percibido un cobro de un impuesto, el cual él deberá luego enterar al Tesoro Nacional. Podemos decir que estos impuestos, pues entonces pudieran clasificarse o para nombrar alguno de ellos, nos encontramos con los impuestos a las ventas y servicios, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los productos suntuarios, por ejemplo. Tenemos impuestos de bebidas alcohólicas, de la actividad de los tabacos, entre otros, como impuestos indirectos, ¿bien? Que vienen incluso a mantener algunas alícuotas adicionales cuando se refieren al impuesto al consumo suntuario. Asimismo, es importante mencionar entonces que dentro de este impuesto indirecto nosotros vamos a estar estudiando específicamente el impuesto al valor agregado, en lo que se refiere, por ejemplo, a su base imponible, a quiénes son los sujetos pasivos obligados, a las diferentes alícuotas, que como bien sabemos, hoy día este impuesto indirecto por excelencia dentro del sistema tributario nacional, que viene a ser el llamado IVA, impuesto al valor agregado, ha tenido una trascendencia histórica desde que se creó por primera vez en el año 1993 y ha recibido diferentes denominaciones, como desde impuesto a consumo suntuario y ventas al mayor hasta impuesto al valor agregado el día de hoy, que también ha sido modificado en sus alícuotas, en las cuales hemos encontrado, por ejemplo, desde su creación, el 9%, el 12%, el actual 16% de impuesto al valor agregado, y que además ha contado con diferentes elementos dentro de los cuales nosotros podemos hacer mención, por ejemplo, a las exenciones y a las exoneraciones del mismo. Esto va a formar parte de los módulos siguientes en lo que se refiere a este contenido del desarrollo programático. Para este momento, la introducción lo que va a constituir es solamente que tengamos en cuenta que se trata de un impuesto indirecto que grava el consumo, la adquisición, que grava a todos los ciudadanos, que no toma en cuenta el poder adquisitivo del mismo, que se soporta desde toda la cadena de comercialización, desde el fabricante, el productor, hasta el distribuidor, quien hace la venta al detalle y luego el consumidor final. Bien, que lo que grava es el consumo, que lo que grava es la adquisición del bien como tal y que quien lo paga, que viene a ser el consumidor final, lo soporta, tenga o no el poder adquisitivo para el mismo, sino que ya está incluido dentro del precio que vamos a pagar por un determinado bien que esté grabado por el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Así entonces nos encontramos que dentro de las operaciones que existen en el sistema tributario nacional hay diferentes impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos, que los impuestos directos sí toman en cuenta la capacidad económica del contribuyente y que se grava por diferentes porcentajes dependiendo de sus ingresos, mientras que el impuesto indirecto no, el impuesto indirecto grava directamente la actividad de compra, la actividad de consumo, y que además de esos diferentes tipos de impuestos que tienen diferentes aplicaciones en la contabilidad, en sus diferentes registros, en sus diferentes requisitos e incluso en los orígenes y hechos gravables de manera diferente. Igualmente, cuando nosotros nos vamos a hacer la referencia al impuesto al valor agregado, nos vamos a encontrar que tiene diferentes elementos que lo conforman, como un débito fiscal y un crédito fiscal, que veremos también en los módulos siguientes y que en este momento debemos ir entonces es ya revisando las bases legales pertinentes, como es la ley del impuesto al valor agregado, vigente, publicada en el año de enero del 2020. Bien, cuando nosotros entonces hacemos la mención
para distinguir, clasificar los impuestos directos de los impuestos directos, tenemos que entonces resumir que los impuestos directos se aplican en forma directa sobre los gravámenes o el patrimonio de una persona, con el que una persona que tiene una actividad económica, dependiendo cuál sea su actividad, va a recaer directamente, de acuerdo a los resultados de sus ingresos, de acuerdo al enriquecimiento que haya obtenido y de acuerdo a esa capacidad contributiva, es que se va a gravar en el caso de los impuestos directos. Mientras que en los impuestos indirectos, no recae de manera directa sobre el contribuyente, sino que se puede trasladar a otra persona, que es la que tiene la actividad económica como tal. De modo que es importante entonces, durante este primer encuentro y en su módulo número 1, que entonces distingamos y definamos qué son los impuestos directos de los impuestos indirectos, tomando en cuenta que esta asignatura, impuesto 2, va a desarrollar lo que se refiere a los impuestos indirectos. Como impuesto indirecto emblemático en nuestro territorio nacional, encontramos el impuesto al valor agregado, que como mencionamos nuevamente, es un impuesto que se creó en el territorio nacional a partir del año 1993, que ha sufrido diferentes reformas, modificaciones con diferentes alícuotas y que en este momento posee una alícuota general del 16%. De modo entonces que dentro del desarrollo de este primer módulo, esas definiciones, distinciones y características es lo que vamos a desarrollar dentro de este sistema tributario nacional. Recordando entonces que en los módulos siguientes veremos su base imponible, los elementos que lo componen, cuáles son las características de este impuesto al valor agregado y así posteriormente el estudio y análisis de los diferentes elementos que comprenden el impuesto al valor agregado. En su primer módulo tienen dispuesto entonces hacer esta definición de los impuestos indirectos, de las características, de las diferencias con los impuestos directos y aquello que nos lleve a caracterizar dentro de la cadena de comercialización hasta que llegue al consumidor final esta secuencia que sigue el impuesto al valor agregado como tal. Bien, bienvenida. Bien, bueno, entonces con esto vamos a finalizar el desarrollo de este primer encuentro, invitándolos a hacer su ensayo en referencia a la definición de los impuestos directos, indirectos, las características, diferencias entre ambos y las generalidades de los impuestos indirectos. Para así entonces, en nuestro siguiente encuentro, entrar en detalle en materia del impuesto al valor agregado. Gracias por su atención. Feliz tarde para todos.